22 horas, 1 minuto. Buenas noches, bienvenidos todos. Política internacional es el tema que trataremos esta noche. Hay un escándalo internacional en Colombia. En breve les voy a mostrar un fragmento de lo que acaba de declarar contra su padre, presidente de Colombia, el hijo de Gustavo Petro, que lo puede dejar en libertad a él, al hijo, en 15 días y sacar de la presidencia a Gustavo Petro en menos de 15 semanas. Felizmente, tan lejos no han llegado los escándalos en el Ecuador. Pero hay grandes preocupaciones sobre la política internacional y grandes urgencias, sobre todo a raíz de que la Corte Obstruccionista decidió crear un ambiente de incertidumbre internacional tan grande al pronunciarse en contra de algunos artículos del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, interpretando que es ceder soberanía, pasar al CIADI las futuras controversias que se tengan entre dos países. La visa Schengen es un tema que nos interesa de Europa, la ley IDEA que está impulsando el Ecuador, de Estados Unidos, la situación de nuestros migrantes urgente en estos últimos días en Nueva York, la reciente reunión del presidente Lasso con expresidentes Piñera, Duque y otros organismos internacionales en la Amazonía. Hay mucho que tratar en estos próximos 60 minutos, porque es mucho lo que se tiene que salvar de la política internacional del gobierno ecuatoriano. Algo que felizmente no han torpedeado todavía hasta el dictamen de la Corte Obstruccionista. Vera a su manera, crítico e independiente. Conectamos a más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Claro por Aguano, Membrillal, Imantag, Malchinguí, Zumbagua, Claro por Ecuador. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos. Bienvenidos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Canal 9, Manavisión, solo allá, señal abierta. Radio, Centro 101.3 FM en audio y en imagen también para sus plataformas digitales. Desde el 1 de agosto, RTU nos retransmite en simultáneo, ya no el reprise a las 6 de la mañana como era lo usual, en simultáneo, justamente como un complemento o soporte cuando tenemos dificultades en algunas cableras, con mayor penetración en todas aquellas a los que ellos llegan, en pequeñas ciudades, de pequeñas cableras, y en su señal de UHF. En radio en Manabí, 89.3 FM. Radio Candela, con K, perdón, y en Riobamba, la bonita del centro del país. También 89.3 FM, pero para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Miren este fragmento de la televisión colombiana que acaba de emitir sobre la gravedad de las revelaciones del hijo de Gustavo Petro tras 12 horas de testimonio en la fiscalía. Como novedad, su padre lo quiso ir a visitar en el búnker donde lo tienen detenido y él no aceptó verlo. ¿Ya? Lo que está haciendo equivale a, caigo yo, caen todos. Escuchen una versión.
de la Colombia humana. Su versión salpicaría a un número indeterminado de personas, incluido al propio presidente de la República. Petro Burgos les dijo a los fiscales que tenía cómo probar que su padre, el entonces candidato, tuvo conocimiento del ingreso de esos recursos no reportados a la campaña. En esa extensa diligencia, Nicolás Petro habló en concreto y entregó detalles sobre la relación de su padre con el poderoso empresario de la costa caribe, Euclides Torres, el que mencionábamos hace instantes. El hijo mayor del mandatario le reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de recursos para la campaña y que además fue uno de sus principales aportantes, sin que esos ingresos fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral. Las fuentes de la Fiscalía le contaron a Noticias Caracol que el soporte de todas esas afirmaciones serán las pruebas que Nicolás Petro entrega a la justicia. Si demuestra la gravedad de esas afirmaciones, podría pensarse, dicen las fuentes del ente investigador, en un principio de oportunidad que implicaría beneficios procesales e incluso hablan y no descartan su libertad. La cosa va más allá, según Andrea Bernal, en cuya cuenta de Twitter pueden encontrar la mención que ella hace. El presidente Petro habría dicho que si las cosas son como las están revelando, al presidente de la República le tocaría irse del cargo. Empezamos con nuestro invitado. Quiero recordarles que él es ingeniero agrónomo, activista medioambiental y ambientalista ecuatoriano, canciller desde el 2 de abril, antes fue ministro de Ambiente en este gobierno, tiene una larga trayectoria profesional, sobre todo en el campo de lo ambiental, fundador de Soluciones Ambientales Totales San Vito, fundador y presidente de los Premios Latinoamérica Verde, que se recuerda mucho en Guayaquil, ha sido expresidente del directorio de Corpey, fundador de, esto es muy interesante, Felicidad, empresa de comunicación sostenible con sede en Portugal. Ya, en 2012 obtuvo el primer récord Guinness, no lo olviden, para la ciudad de Quito, por reciclar junto con 93,000 estudiantes 1.559.002 botellas en 6 días, finalista en el año 2018 de The Catalyst de Deluxe Awards y considerado en el 2020 uno de los 100 líderes más influyentes en cambio climático de América Latina. Bienvenido, señor canciller. Muchas gracias una vez más por su invitación. Gracias por hacerse el viaje, acaba de bajarse del avión, así que coja resuello y vamos con Lorena Ochoa. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos recordando la reseña que hizo recientemente el presidente Guillermo Lasso de los aspectos más importantes que persiguió en su reciente gira internacional por varios países de Europa y de los Estados Unidos. Con la China hemos logrado la renegociación de la deuda, que significó un ahorro de flujos de caja de 1.400 millones hasta el 2025. Y luego el Tratado de Libre Comercio, que fue negociado hasta diciembre del 22 y firmado en abril del 23. Pero con los Estados Unidos también acabamos de firmar un memorándum de entendimiento con 169 objetivos a cumplirse en los próximos 7 años. Y es un apoyo para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. También en otros campos hemos mantenido una muy buena relación con Estados Unidos. En este instante se está tramitando en el Senado y en la Cámara de Representantes una ley llamada IDEA, que es dedicada al Ecuador y que trata de homologar los beneficios comerciales que tienen los países del Caribe, homologarlos al Ecuador. Y creo que eso va por buen camino, pero no me atrevo a decirle una fecha determinada. Bien, esa es una de las interrogantes que queremos evacuar. Ahora, esto se lo dijo el presidente de la República a Bloomberg en una entrevista en Nueva York. Empecemos por esto último. En pocas palabras, explíquenos qué es la ley IDEA y por qué no están ustedes seguros, dado lo bien que ha marchado la relación de este gobierno con los Estados Unidos, de que la podamos concretar hasta octubre, noviembre, que ustedes dejan el poder. Seguro. La ley IDEA es una ley que le da beneficios arancelarios a todos los países del Caribe. Ecuador, por su extraordinaria relación, me atrevo a decir que está en uno de sus mejores momentos con Estados Unidos de los últimos 15 años, quiere o tiene la intención, por todo este trabajo colaborativo que viene haciendo en diferentes aristas, incluir a Ecuador dentro de esos beneficios. Lo interesante de esto, Carlos, es que es unilateral.
Es decir, solo es una decisión de Estados Unidos. Ellos firman esto si pasa todos los procesos, que los podemos repasar si desea, y ellos dicen más del 90% de los productos del Ecuador entran sin aranceles. Ok. Y nosotros no tenemos que ir a Congreso ni a ningún lado. ¿Qué se requiere para que se concrete en este periodo, aprovechando, hablando en Manavita, para la viada que tenemos? Efectivamente tenemos, creo que es la mejor palabra para describir esto, estamos con un impulso, con una viada, Carlos, que realmente hay que aprovecharla. Tenemos una extraordinaria embajadora también, Ivonne Baki, que viene haciendo una estrategia importante. Estados Unidos es bicameral, tiene la Cámara Alta y la Cámara Baja. Lo importante desde esa entrevista en Bloomberg a hoy es que ya pasó en la Comisión de Relaciones Externas de ambas cámaras. Y en el Senado, que es la Cámara Alta, ya está inclusive en la comisión, por decirla, la financiera. Recordemos que en la gira que hicimos a Washington, no esa que sale el presidente, sino un par de semanas antes, sí, con el ministro Prado y el ministro actual Legarda, nos reunimos con el presidente del Congreso. Y de ahí se desprendieron una serie de reuniones. Entonces, Carlos, es cuestión de tiempo. Hay toda la voluntad. Tiempo? El presidente no se animó a dar una fecha, pero pudiera darse este año. Nada, Carlos. ¿Y qué es lo mejor? Nosotros no esperar, no ser muy pushies, insistir, cabildear. Exprimir, aunque la última gota de la naranja sabe a zumo, exprimir hasta la última gota en estos meses. Coincido con eso. Lo otro, los 3.000 millones de ayuda militar que los Estados Unidos se han comprometido a dar, sobre todo para reforzar nuestro combate al narcotráfico, ¿en qué periodo deben llegar? ¿Cómo se va a concretar eso? Porque desde luego no es de enseguida, no es de golpe. Este memorándum de entendimiento sobre temas de seguridad con Estados Unidos tiene 169 capítulos. Sí. La gente dice, pero el memorándum no tiene valores. Seguramente algunos querrán que se les diga las municiones que se iba a usar y cuántas armas y cuántos aviones y cuánto lo que sea que sea. Usted comprenderá que en un documento de esa naturaleza no puede. Están los parámetros generales, ¿verdad? No recuerdo el tiempo exacto, pero es algo así como 5 años o 7 años. No recuerdo, prefiero no aseverar lo que no conozco. Pero la colaboración es también en insumos, armamento, naves. Tecnología, asesoría, capacitación, transferencia de capacidades y demás. No es que es un cheque. Tampoco es un crédito. Tampoco es un crédito. Es cooperación material. Tampoco es un crédito solamente. Es diferentes mecanismos de cooperación que son los que usted dijo. Transferencias de capacidades, tecnología, armamento y demás, que comprenderá que esa información pues la manejará de carácter reservado al Ministerio de Defensa. Lo que sí le pregunto es, ¿algo de eso se concretará hasta noviembre, una vez que están los 169 objetivos fijados? Sí. Bien. Ahora, hay un tema con Estados Unidos que lo va a tratar luego, yo creo que se lo comenté, que es migrantes. Ahora vamos al problema del momento. Lorena. El buen ambiente que a nivel internacional ha logrado generar Ecuador se vio de repente entorpecido por la objeción de la Corte Constitucional a varios artículos del Tratado de Libre Comercio de Ecuador con Costa Rica, que nuestro invitado de esta noche comentó preliminarmente en estos términos hace 2 días, justo en una declaración para Carlos Pera en su programa Del Día a la Noche. La Corte Constitucional notificó el dictamen sobre el acuerdo de asociación comercial entre la República del Ecuador y Costa Rica. Al respecto, el gobierno ratifica, Carlos, que dicho instrumento comercial cumple con estricta observancia de los principios y las garantías contempladas en la Constitución del Ecuador. El dictamen de la Corte reconoció como constitucional al acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica en todos sus artículos. Eso es algo positivo. Sin embargo, la Corte objetó los artículos en los capítulos 11 y 15 correspondientes a la parte de inversiones, ¿verdad? Omitiendo lo que expresamente manda el texto constitucional. Tanto es así que 4 de los 9 magistrados salvan su voto, es decir, se apartaron del voto de rechazar el acuerdo comercial. Bien, usted ha dicho que Ecuador ya tomó contacto con Costa Rica para subsanar observaciones de la Corte Constitucional y ratificar acuerdo comercial. ¿Qué significa esto? ¿Que Costa Rica también haría adendums o modificaciones con el tal de adecuarse a lo que ha dicho la Corte acá? En lenguaje diplomático sería, tenemos que cruzarnos notas reversales, ¿verdad? ¿Ya? Esa entrevista que le di a usted hace quizás 2 o 3 días, 3 días. Lo que le puedo actualizar de eso a hoy,
es que ya han habido, separemos esto en dos aspectos, lo técnico, que es todo lo que maneja el Ministerio de Comercio y Producción, y la parte diplomática que maneja la Cancillería. He tomado contacto con el canciller de Costa Rica y la voluntad, más allá de que es un problema solo del Ecuador, claro, pero también Costa Rica podía tener una postura un poco más firme, decir eso o nada. O lo arreglan, exacto, correcto. Y no, hemos quedado... Porque allá ya lo aprobó el Congreso, lo aprobó el Ejecutivo, pasó todas las instancias. Sí, y Carlos, es muy importante, quiero ratificar lo que dije ahí. La Corte declara constitucional en sus 26 capítulos. Y a mí quiero destacar lo que dice Lorena, porque Lorena dice entorpece, efectivamente, porque no es rechaza. Usted se refiere muy bien al tema. Entorpece, dificulta, dice, observo este artículo. Y aquí es súper importante, Carlos, es el capítulo de inversiones. Y el capítulo de inversiones tiene dos secciones. Una que dice cómo maneja usted las inversiones en el Ecuador o allá. Y la otra es cómo resolvemos los problemas. Eso es lo que más les interesa, porque ellos creen que apelar al CIADI es ceder soberanía. Entonces, lo que hemos acordado de manera verbal, hoy día ha habido reunión con Costa Rica, mañana hay otra, el martes hay otra, hoy hemos tenido una reunión con el presidente de trabajo para ver este tema, pero quiero volver a las dos secciones del capítulo que observa la Corte. Inversiones y arbitraje. Una es cómo se mueven esas inversiones o cómo se trabajan, y la otra es cómo resolvemos las controversias. La de cómo, el tema de las inversiones específicas, por ejemplo, si van a expropiar un terreno, ¿cómo me vas a tratar la expropiación? ¿Cómo voy a pagar impuestos en tu país? ¿Me vas a tratar igual que el ecuatoriano? ¿Cómo saco los capitales? Esa es la primera. Y la segunda es, ok, si tengo problemas, ¿dónde los resolvemos? Lo que hemos quedado con Costa Rica es que la primera no la toquemos, porque en eso estamos de acuerdo. Y seguir adelante con todo como está y aprobarlo como está, y darnos un tiempo prudencial, que será corto, porque la voluntad de Costa Rica está ahí, en ver cómo resolvemos este tema de las controversias, porque hay este artículo 422 de la Constitución, es un poco confuso, que tenía un espíritu, cuando hicieron la Constituyente en el 2008, que no quiero entrar en detalles de eso, pero ese es el tema. Entonces, las controversias las vamos a resolver en instancias regionales o en instancias de carácter global, internacional, como es el CIADI. De eso se trata. ¿Quién redactó, quién guió la redacción de este texto del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica? Porque ese artículo no es un poco confuso, lo que es correísta, es cuadrado ese artículo. ¿Usted se refiere al artículo de la Constitución? Al 422, dice, no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en lo que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas o privadas. Solo falta que diga, por ejemplo, al CIADI. Es clarísimo. Pero Carlos, ustedes sabiendo eso, lo obtuso que son los 5 de la mayoría en la Corte Constitucional, ponen eso en el tratado. Dos precisiones. El año pasado la Corte ya dijo que el CIADI era una instancia para ir a controversias. Ya está ahí. Qué bueno que lo Entonces recuerde. Hay una incongruencia. Ajá. Y el otro tema, Carlos, es que al ser un poco confuso este artículo, ¿saben lo que hace la Corte? Se van a los anexos, a las actas de las negociaciones de la Constituyente, y recogen un comentario de un asambleísta de Pachacutic que tenía un tema ideológico de las multinacionales, entonces, y en función de eso, fallan. Qué bueno y le quiero decir que cuando hay el fallo el año pasado con lo del CIADI, también se dio 5-4, y ahora también se da 5-4. Qué bueno que revele ese precedente, porque llega al origen, ¿cómo fue que le llamó? Torcedura, bloqueo de esta torpeza, ¿no? Mire, esta cuestión le ha significado al Ecuador subir el riesgo país más allá de lo que significaron los incidentes de junio del año pasado y de octubre del 2019. Gracias, Corte Obstruccionista. Ahora, veamos la perspectiva que tiene alguien que no es lo que el doctor Manrique, canciller, el ingeniero Manrique, sino constitucionalista. Lorena. Así es, Carlos, un distinguido y joven constitucionalista, el doctor José Chalco, hace notar cómo la Corte Constitucional tiene un evidente afán obstruccionista, para decirlo de una manera suave, porque bien pudo, como dicen los expertos, modular su dictamen, pero prefirió objetar varios artículos por inconstitucionalidad. Hemos visto que la Corte Constitucional, en sus dictámenes previos, corrige
Pregunta. Corrige considerandos. Elimina lo que no debe estar para que sea más sencilla la decisión del elector, por ejemplo, en la consulta popular. En el tema del acuerdo comercial con Costa Rica, estamos viendo lo propio. Una Corte Constitucional que cuando hace control de constitucionalidad previo, pide ajustes, hace ajustes, modula dentro del dictamen respecto del decreto de ley de reestructuración económica, que ya entró a valorar la urgencia desde hace tiempo y hemos dicho lo errado que está en ello. Pero hay algo terrible, que no es correcto de un juez constitucional. El decir calificativos y valoraciones respecto de otro funcionario. En el argumento 200 del dictamen 423 UE de reestructuración empresarial, el argumento 200 dice: reprochamos al presidente de la República. En otras secciones cita 3 veces la carta pública que envió el Ejecutivo y dice: el presidente acusó a esta corte. El presidente nos acusó. Cuando yo miro aquello, yo puedo decir que ya no estoy ante un juez. Estoy ante cualquier otro funcionario, pero ya no ante un juez constitucional, porque indudablemente, ya no hay garantía de objetividad e imparcialidad. Bien puestos los puntos sobre las IES. Eso es lo que me hubiera gustado escuchar al ministro de Gobierno, por ejemplo. Sin ningún agravio. Queda claro, según el doctor Chalco, que esto es una venganza de la Corte Constitucional, su mayoría correcta, porque estaban picados con el Ejecutivo, o resentidos o dolidos por los reclamos que les hizo, para mí, en términos demasiado suaves. Ahora, hay otra bola que le han lanzado a usted. La Corte Constitucional sacó una sentencia que suspende el decreto sobre la consulta ambiental. ¿Cómo van a manejar ese tema? Aunque ya no es ministro de Ambiente, pasó por allí, sabe que había cerca de 150 permisos, me dijo el ministro Dávalos cuando estuvo aquí, pendientes, y era para industrias de toda índole, no solamente ambiental. ¿Qué van a hacer con eso? Carlos, lo mínimo que puedo decir es que tenemos una indolencia terrible. Quiero, para los que nos escuchan, ponerlo, sabe que me gusta ponerlo siempre en lenguaje sencillo. Si esto fuera una carrera de autos, el Ministerio de Ambiente tiene la banderilla esa de la partida para que los carros empiecen a avanzar. Uh-huh. Eso es una licencia ambiental en las inversiones en el Ecuador. Solo puede poner un inversionista el perímetro del terreno con el muro hasta que el Ministerio de Ambiente le dé la licencia ambiental. Por lo tanto, no se movilizan recursos, y si no se movilizan recursos, no hay inversiones, y si no hay inversiones, no hay empleo. Y si no hay empleo, lamentablemente, no estoy de acuerdo, pero hay inseguridad. Entonces, es una cadena de cosas terribles. En el agosto del 2021, este antecedente es importante, la Corte falla y dice, vamos a sacar la participación ciudadana y vamos a crear un concepto que se llama consulta ambiental, que es un proceso, que estoy de acuerdo, más participativo, sobre todo cuando hay afectaciones o impacto en comunidades indígenas. Y con un antecedente que yo entiendo. Las pocas consultas que se hicieron antes de lo ambiental fueron también burladas. Entonces, ¿quieren ser más estrictos o más cuidadosos? Ok. Entonces, agosto a diciembre del 22 sin dar licencias. Todo el 22 sin dar licencias y hasta la fecha de hoy del 23. Por lo tanto, no hay inversión. ¿Ok? El Ministerio de Ambiente, a quien le encarga la presidencia hacer esto, tiene que contratar 14 lenguas, en 14 lenguas traducir todo el file de cómo se maneja la consulta ambiental, pero paralelo dice, todo acto administrativo que vaya a ser el legislativo tiene que tener una consulta previa, una consulta prelegislativa. ¿Ok? Es súper confuso esto. Todo eso hemos pasado haciendo este año y medio, pero Carlos, sin poder entregar licencias. Es peor que eso. Esto está para 4 o 5 años. No hay una vía en que esto se pueda revertir. Y a la vez, a la inversa, no son ustedes los culpables. No debieron ustedes hacer lobbying, cabildeo, sondeo, conversación informal, aproximación a estos sacrosantos jueces semidioses. Sí, siempre ¿ya? Para decirles, miren señores, informalmente queremos transmitirles nuestra opinión. No queremos pedirles ni siquiera la suya. Sabemos que no son partidarios de esto. Aquí tienen más elementos de juicio. Ahora sí decidan. ¿Por qué no se hizo ese proceso?
Siempre se puede mejorar, siempre somos DT después del partido, creo que... pero yo lo que le quiero decir, Carlos, es que las cosas se hicieron correctas. Y se tradujeron a las 14 lenguas, y se hicieron las participaciones ciudadanas, y se hizo la consulta prelegislativa, a la consulta ambiental, y han rechazado. Pero yo quiero puntualizar algo que usted dice, porque me parece un error en los que están hablando que cómo no estamos desarrollando los proyectos mineros. Olvídense de los mineros, más allá de que yo estoy de acuerdo en sacar los recursos de manera respetando la naturaleza y más. Carlos, han parado hospitales, han parado proyectos de energía, han parado, se lo pongo peor, plantas de tratamiento de aguas residuales. Correcto. Entonces, sinceramente no entiendo. Mientras tenemos un combo de mucha gente, un combo me refiero, estaba pensando en 7 de cada 10 sin trabajo formal, y sencillamente limitan la inversión, lo mínimo que puedo decir por el cargo que me embiste es que es indolente. Yo sí entiendo. Esa corte tiene la consigna de hacer que este gobierno termine peor de lo que va. Y la idea es que el gran opositor del gobierno, que ha sido el correísmo, encuentre más razones para tener más votos. Casi uso una palabra en inglés que no debo emplear. Simple. Lorena. Cuando volvamos, los objetivos de una reunión internacional que promovieron este fin de semana en el Oriente, las autoridades del gobierno ecuatoriano con los expresidentes Piñera de Chile y Duque de Colombia, así como una cantidad de representantes internacionales de varios organismos y expertos del Ecuador. La política internacional es de lo mejor que ha tenido este gobierno y debe impedirse que la Corte Constitucional o sectores fanáticos le hagan retroceder lo avanzado. Vera a su manera, crítico e independiente. Claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. Se fue media hora del programa, son 22 horas 30 minutos y seguimos en vivo. El reprise de este espacio es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Ecuador en vivo, lo sube apenas concluye, periódico digital a su portada de noticias y página principal. Macro Digital es el medio que nos transmite simultáneamente en Estados Unidos, en especial para la colonia latinoamericana y la ecuatoriana. Y quiero recordarles que www.defiendetuvoto.org, a esa dirección, espera que se inscriban, interesen o informen todos aquellos que quieren ayudar a hacer un control electoral independiente el 20 de agosto. Me preguntaron sobre el programa de ayer que si los miembros están acreditados. No, solo las organizaciones políticas legalmente reconocidas, pero hay varias de ellos, 5 candidaturas por lo menos, que van a coordinar con esta agrupación. Retomamos lo nuestro, Lorena. Tuvo poca trascendencia, pero puede tener gran significación, más que gran repercusión en lo comercial y económico, un conclave del presidente Lasso con varios de sus ex colegas y organismos internacionales para impulsar varios aspectos de la Amazonía. La iniciativa Concordia para la Amazonía es un encuentro único que lo que busca es construir soluciones de mercado basadas en la naturaleza. El Ecuador es un ejemplo, tiene hoy determinación, liderazgo y una muy buena confluencia de políticas públicas. Aquí hay reunidos más de 50 líderes a nivel mundial de diferentes áreas, en tecnología, en finanzas, en academia, en los que con una metodología participativa han estado acá discutiendo y dialogando sobre cómo salvar, cómo cuidar a la Amazonía y a las comunidades que habitan en ella. Porque aquí hay que hacer una gran alianza. Hay que aliarse con todos los que de verdad queremos proteger nuestra naturaleza y salvar nuestro mundo. Y por eso me alegro mucho, porque para mí al menos esta reunión ha sido una reunión que me ha confirmado el compromiso y me ha inspirado en la solución. Al presidente Sebastián Piñera y al presidente Iván Duque les agradezco inmensamente por habernos acompañado y a todos ustedes por la oportunidad que nos dan de mostrarle el Ecuador. Muchas gracias. Yo les decía en broma, solo le faltó tomar ayahuasca. ¿Qué sale de ahí? ¿Cómo salvar y cómo cuidar a la Amazonía? ¡Qué rimbombante! ¿Hay algo concreto de eso?
Carlos, yo tengo varios objetivos antes de terminar mi mandato, pero una es convencerlo a usted y hacerlo el mayor ecologista del planeta. Concreten el grupo de países megadiversos, que es una súper iniciativa. Estamos en eso en todos los estrados. Me voy el sábado, el presidente decidió no ir, como usted creo que lo publicó también, a la cumbre amazónica. Hay 8 países amazónicos, una reunión de presidentes y a mí me toca ir representando esta vez al presidente Lazo. Perdón, ¿por qué estando ustedes con esta iniciativa hace 4 días, en cambio no va el presidente a esa otra? ¿Hay alguna limitación? Política interna. Queda pocos meses y está eligiendo los viajes al exterior. Se viene el tema de Corea, que entiendo vamos a hablar luego. Sí. Hoy lo trataron en gabinete, ya entramos en eso. El grupo de países megadiversos, ¿cuándo lo concretan? Mire, eso es un tiro lejos, como dicen, tampoco lo voy a decir en inglés, pero es un tiro lejos que hay que irlo puliendo poco a poco. Pero por lo menos firmar el primer acuerdo, ¿son 16 o 18? 17. 17. Sí, para responderle sobre este tema, esta fue una reunión que lo organiza Concordia. Concordia es una organización internacional que tiene el objetivo de reunir a todos los líderes del mundo sobre agendas específicas. En este caso, eligió los 50 mejores del mundo en academia, emprendimiento, finanzas y demás, y en una metodología participativa de 3 días. Quiero decir que nosotros solo estuvimos un día. Correcto. Fuimos, almorzamos, tuvimos las sesiones y nos regresamos, pero ellos se quedaron 3 días allá. Pero le estoy hablando de que estaban los mayores de tecnología. ¿Qué sale de ahí? Usted es una vedette internacional del medio ambiente ahora. ¿So what? Sí, mire, yo creo que con el canje de deuda, que no vamos a hablar hoy, se le demostró al país que Ecuador es tan rico como cualquier país rico del mundo, con la diferencia que nuestra moneda es biodiversidad. No explotamos nada con el canje de deuda y nos ahorramos 1.100 millones de dólares y luego nos donan 500. Yo le pregunto a usted, Carlos, en 2 años, ¿qué giro de negocio, qué segmento le da libre 1.500 millones de dólares? Eso es luego de mover mucha plata. Entonces, para culminar con este tema, la Amazonía es un ecosistema que le puede dar, Carlos, mire, el 80% de los remedios del mundo vienen de los códigos genéticos de plantas y animales. Y esa bodega está ahí. Y hay una cosa que se llama secuencia digital, que es la información que viene del ADN de cada una de estas cosas. Eso se extrae y se lo llevan a Suiza. O sea, ¿esto es un paso más en esa dirección? Sí, señor. Lo que hicimos del canje de deuda nos está abriendo puertas y convirtiendo casi en un país pionero de eso. Sin duda. Sin duda. Y vamos a hacer potencia, pero es un tema de que hay que irlo construyendo poco a poco. Eso sí lo tengo Y claro. las oportunidades alrededor de esto son ecoturismo, secuencias digitales, secuestración de carbono, canjes de deuda, etcétera, etcétera. Okay. Pero hay que seguirlo cultivando. Vamos al tema que más interesa a los ecuatorianos en Europa, en cambio, o para Europa. Lorena. Así es, Carlos. Vamos ahora al tema en concreto que más interesa a los ecuatorianos de su relación con Europa. El visado Schengen, cuya solicitud volvió a reiterar el jefe de Estado en su reciente gira en Europa. En enero del 2017, el Ecuador suscribió con la Unión Europea el Acuerdo Comercial Multipartes. Sin embargo, su implementación integral es limitada, porque somos uno de los pocos países latinoamericanos que aún no se beneficia de la exoneración de la visa Schengen de corta duración. Es necesaria la voluntad política de la Unión Europea para avanzar y otorgar también al Ecuador la exoneración de la visa tan importante para estrechar los lazos entre los ciudadanos ecuatorianos y los de la Unión Europea. Bien, y sobre esto el canciller Manrique dijo en Bruselas que la exención del visado Schengen debe darse por coherencia. ¿A qué se refiere? Ecuador viene haciendo, se lo voy a resumir en 2 grandes ejes, ¿no? El combate al narcotráfico, uno de los grandes destinos de la droga en el mundo es Europa, Estados Unidos y otros, pero principalmente Europa y principalmente donde fuimos. Entonces, los esfuerzos que está haciendo Ecuador por combatir el narcotráfico, que redundan luego en violencia y demás, que no lo vamos a esconder. En este mundo de la diplomacia, Carlos, he encontrado que la palabra que más se repite es reciprocidad. Y es increíble la reciprocidad, okay. ¿no? Con una elegancia. Okay. Vamos a ser recíprocos aquí. Gracias. Y el otro tema, sí, perdón. Y el otro tema, siga. Que deben valorar también ellos, es que nosotros, estos países desarrollados, Carlos, que tienen culturas de 500 años, 1000 años y demás, ya se comieron la naturaleza, algunos de ellos. Casi toda. Entonces, y ya se demostró con toda la ciencia que no puedes vivir
Es decir, que necesitas de nuevo la Amazonía, los océanos y demás para producir oxígeno. O sea, correspondan nuestro esfuerzo. Entonces, pero lo que quiero saber es si esto significa que ustedes están planteando desligar el visado Schengen del Ecuador del asunto Qatar, con el cual estaba en principio a punto de tratarse hasta que hubo un problema de corrupción, una representante de Europa en Qatar, en el Parlamento Europeo, etcétera, y eso bloqueó nuestra iniciativa. O sea, lo que ustedes están planteando es, ¿saben qué? Tómenlos como caso aparte. 100%. Y hemos hablado, le puedo dar la lista, es interminable con la cantidad de gente, y lo que está, nuestro file está en el DG Home, se llama, en la Comisión Europea, reposando, estaba dormido de que esto pasó luego del extraordinario trabajo que hizo Juan Carlos Holguín. Hizo un muy buen trabajo. Pero ahí se quedó, ahí estado luego de este acto de corrupción de dominio público. O sea, hay gente presa. Esto era vital aclarar, porque la sensación fue que ustedes se fueron de paseo a Europa, que ya nos han dicho que lo de la visa Schengen está atado a lo otro, que por gusto insisten, cuando vemos que hay otro camino. Totalmente. Entonces, lo que estamos haciendo, en resumen, Carlos, es tratando de recoger este documento nuestro que hemos entregado ya. No debemos nada de información. Está todo en el DG Home, en la Oficina de Políticas de Visado. Se me escapa el nombre en este momento bueno, se me escapa el nombre del señor. Y lo que estamos hablando, hoy día nos hemos reunido con la embajadora Madraza de España y vamos a tener una llamada con el presidente de España, porque el presidente de España, Pedro Sánchez, es el presidente del Consejo. Y él es el que pone en agenda. Él dice cuáles son los temas que se tratan en el Parlamento. Entonces, lo que estamos haciendo es que entre en agenda, porque hemos hablado con Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión, hemos hablado con Charles Michel, presidente del Parlamento, hemos hablado con Roberta Metsola, Charles Michel, Consejo, Comisión, Parlamento. La misma pregunta, ¿alcanzará a salir hasta noviembre? No lo sé, Carlos, solo sí le quiero decir que soy un optimista patológico y que ojalá, pero salga... Dejan todo listo. Y sí, ojalá salga ahora, Carlos. La visa va a salir, eso le garantizo comillas, el pero problema es cuándo. Esperemos que salga pronto, pero se está haciendo todo lo posible para que salga ahora, pero si no sale... Ahora que usted lo informa, lo entiendo, ya, que es uno de los problemas del gobierno, no de este canciller, que por lo menos en este espacio ha sido lo más accesible para informar. Cada vez que hay una oleada de tergiversación o de desinformación, la forma de contrarrestarla no es quejándose de la prensa, sino informando a través de la prensa. Lorena. Cuando volvamos, la migración cada vez mayor de ecuatorianos a Estados Unidos y el problema concreto que cientos de ellos enfrentan en este mismo instante en Nueva York. La política internacional es de lo mejor que ha tenido este gobierno y debe impedirse que la Corte Constitucional o sectores fanáticos hagan retroceder lo avanzado. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Para quienes nos siguen por Vito TVO, Fernando Guayo estrena su programa Fernando Guayo América el domingo, 20:30, media hora, va a estar con Yacu Pérez. En mi caso, en cambio, el sábado, 22 horas, el invitado es Jan Topic. Espero que antes de las elecciones estén también, una vez más, Otto Sonnenholder y por primera vez Yacu Pérez. Primera plana de la prensa de mañana, Expreso, la ARCSA aviva la duda en la cifra de fármacos que analiza. Guayarte, sin fecha para resurgir. En orillas diferentes, pero con alta estima, cómo entender que Nayib Bukele y AMLO, dos presidentes concurrentes diferentes, compartan gran popularidad. Liga Pro, fin a 46 días sin fútbol. Liga le ganó hoy a Ñublense 1-0. En Chile, el diario de Manabí, crimen en el hospital. A las 4 de la mañana, en horario de toque de queda y en estado de excepción, asesinaron a un hombre dentro del hospital Verdi Ceballos Balda. Claro, fueron a emergencia diciendo que era un familiar el que estaba dentro y el que estaba lo mataron. José Cifuentes ya fue presentado en el Rangers de Escocia y la Corte Constitucional le da la razón al prefecto de Manabí y llama la atención del juez de Pueblo Viejo por haber excedido sus facultades. El Universo, criadero de tilapia, patos y perros, una penitenciaria, es decir,
casi un hotel de lujo. Sanción y multa para aspirantes que falten al debate. Criterio de la Corte Constitucional afectaría a 176 proyectos, lo que acabamos de tratar. En el Seguro Social, sistema para controlar que afiliados voluntarios no realicen aportes atípicos entrará en vigencia el 15 de agosto. Y no me dejé tentar por la política, dice Patricia González, quien da un concierto fenomenal, si no me equivoco, es el 9 de agosto. Seguimos contigo, Lorena. Varios reportajes desde la Gran Manzana, Nueva York, en Estados Unidos, en especial de Fabiola Santana de Ecuavisa, dan cuenta de la desesperada situación de ecuatorianos que terminaron allá sin toda la documentación necesaria y ahora son nada menos que expulsados de albergues o alojamientos temporales. El drama de los migrantes que buscan refugio fuera del centro de admisión de Nueva York en Manhattan alcanza a los ecuatorianos. Edison Díaz viajó durante 15 días de manera irregular, puso en riesgo su vida y al llegar dijo que nada es como lo imaginó. Yo sé que todo es fácil y también se ve en redes sociales y todo, que la vida es fácil, pero aquí no. Está duro aquí. No, aquí no permiten estar en la casa de los familiares. Uno toca entrar escondido y ahí no permiten las leyes de aquí estar ahí. Y ya toca salir a buscar otro lado donde quedarse. Es por eso que buscan el asilo en Nueva York, pero ha sido difícil pues su alcalde alertó que sus capacidades ya fueron rebasadas por la crisis migratoria. Este machaleño dormirá por cuarto día en la calle. Aguantando sol, ayer nos llovió. Tú sabes que igual uno nunca preocupa a la familia. No se enteran al 100% de lo que uno vive acá, al menos que sea por las noticias. ¿Pasaste duras cosas en la...? Claro, extorsiones, secuestros, malos tratos, racismo. Sin embargo, no se arrepiente de haber cruzado el Darién. La verdad, uno viene preparado para luchar porque sale de su país por cosas peores. Tú te ganas, por decirte, $15 el día y el fin de semana que tú vas a cobrar tus 120 que te ganas a la semana, te pueden matar por robarte esos 120. Aquí a la final sufres un poquito, pero estás vivo, ¿me entiendes? Y sabemos que esto es momentáneo, porque cuando ya consigamos dónde quedarnos, comencemos a trabajar, comencemos a producir, las cosas cambian. Allí hay 4 cosas que yo esperaría que haga la Cancillería. Primero, una labor de disuasión o prevención para no ir. Segundo, una advertencia respecto a lo que pasa en Darién, Centroamérica, México, que a veces termina en la muerte. Cuarto, una tarea de asistencia o protección a migrantes como estos. Y quinto, cuando la situación es irreversible, un procesamiento ordenado de deportación que se da en los Estados Unidos. Usted me dijo algún mes atrás, 1 o 2 meses atrás, que cerca de 3 vuelos venían por semana trayendo deportados desde allá. ¿Qué tienen planeado frente a este tema? Sí, primero, y siempre trato yo de construir el ánimo y el autoestima de los ecuatorianos, porque siempre los ecuatorianos a veces decimos, en este país, es que este país. Quiero decir que el fenómeno de la migración es un fenómeno global. Hay varias razones por las que está migrando la gente, porque tienes un tema de extorsión, de inseguridad y demás, es una. Otra porque tienes más aspiraciones económicas y te venden el sueño americano, ¿verdad? Increíblemente, Carlos, yo sé que a usted no le gusta hablar mucho de temas, sí le gusta hablar, pero en los espacios que corresponden, de sostenibilidad. Ya hay un grupo importante de migración por cambio climático. Imagínense que leía en España que en estos días han adecuado 100 edificios para que la gente que camina entre y se refresque, porque se están muriendo mientras caminan, mientras trabajan. Entonces, también hay migración por cambio climático. Es un fenómeno universal. Y esto ha creado, y hay gente que está vulnerable. Es gente que tiene o un problema económico o deudas o los están amenazando. Pero hay en otros países como aquí éxodo por la seguridad, que es lo que describió este caso que vimos. Mire, éxodo es una palabra muy compleja y que se determina luego de un análisis de varios años. Claro, en Ecuador no hay éxodo. Masivo, en Ecuador no hay éxodo. Así es. Hay una tendencia que hay un aumento. Hay un aumento, ¿verdad? Y que están usando el Darién, el tapón de Darién, que hay muertes, deshidratación, prostitución, extorsión, se acaba el alimento y demás. Entonces, efectivamente, lo que usted dijo, el número 1, es lo más importante y hemos estado tapándolo. Hay que verbalizarlo y hay que decirlo. Y aplaudo primero la transparencia de ese hombre machaleño, que me parece que dijo Machale. Y la otra es, vio la fe que tiene. Sí. Vio la fe, cómo termina diciendo, pero vamos a salir adelante. Esos son los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces,
Pero si a usted le advierten que tienes tanto porcentaje de que te vas a morir, o tanto porcentaje que te van a extorsionar, o tanto porcentaje que te van a estafar, porque esto está atado también con la visa Schengen, ¿verdad? Tenemos 25% de rechazo con la visa Schengen. ¿Por qué? Porque van personas en dolor, vulnerables. Y el tramitador, Carlos, como usted tiene que entregar una serie de documentos, a usted le dicen, yo te hago y págame. Ya, pero no nos vayamos del punto. Está el diagnóstico. Y le venden el mismo carro Yo a usted de soporte que a mí y rechazan la visa. En Nueva York hay varios migrantes que fueron sacados hoy día de sus viviendas, desalojados, que están durmiendo en la calle. ¿Ha hablado usted con el cónsul del Ecuador en Nueva York? ¿Hay alguna asistencia temporal que se les puede dar? Mire, de nuevo el tema de la palabra reciprocidad. Ecuador tiene una constitución muy garantista, muy humanista además. Y Ecuador es líder a nivel mundial en toda la política de migración, de recepción, ¿verdad? Los que por sobre todo son venezolanos y colombianos los que entran al Ecuador. Eso le da a usted un seniority de ir a Estados Unidos y decir, trata como nosotros estamos tratando acá, que además nos cuestan muchos recursos económicos. Entonces sí, estamos en un programa de concienciación, estamos en un programa disuasivo con el Ministerio del Interior, Ministerio de Turismo, Policía Metropolitana, para tratar de parar este tema y sobre todo una campaña de concienciación para que la gente... Y quiero que sepa una cosa. ¿Alguien va a llamar al alcalde de Nueva York a decirle, señor, están sacando, porque ya no tienen más capacidad de alojamiento de las casas o de los albergues provisionales, no solo ecuatorianos, pero también ecuatorianos? Hay de varios países, ¿no? Hay de África, claro, hay de Haití, hay de China, es impresionante cómo Cuba, Venezuela, ¿Se Colombia. puede hacer alguna gestión así? Sí, claro que se puede, Carlos. Claro que se puede. De nuevo, tenemos una extraordinaria embajadora con la que estamos trabajando en esto. También está Hernán Pérez Luz, aunque ve los temas más relacionados con la misión ONU, que también está haciendo un extraordinario trabajo. Fuera de serie. Así que sí, estamos trabajando en esto, pero sobre todo, yo le he dicho varias veces en su programa que creo en que la mayoría de soluciones a los problemas no están en la parte final. ¿Cuál es la parte final? Los que llegaron allá. El efecto. Está en generar las oportunidades. Y Pareto, que lo hemos hablado también, está en todos lados, el 80-20. La mayoría salen de 4 provincias. Entonces hay que generar las oportunidades en esas provincias. No digo que no salen de otras, pero en esas provincias hemos ampliado una cooperación internacional que se llama el DOAC, con Estados Unidos, que pasamos de $65 millones a 165 Esas 4 provincias son Azuay, Cañar, Cotopaxi y Tungurahua. Pero también salen de Guayas y de Pichincha. Sí, pero la mayoría son de esas 4. Ok, tenemos que hacer aquí nuestra última pausa. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. La política internacional es de lo mejor que ha tenido este gobierno y debe impedirse que la Corte Constitucional o sectores fanáticos hagan retroceder lo avanzado. Los sábados, entrevistas claves. Entonces, si la justicia determinó que Correa es un corrupto, es un corrupto. Si la justicia determina que Glass es un corrupto, es un corrupto. Lo que nos urge conocer. Con las Fuerzas Armadas vamos a garantizar la democracia y que se respete el voto. Con preguntas prácticas y directas. Los magos hacen trucos para engañarlos a ustedes. No. ¿En eso estamos? Se necesitan respuestas, no discursos. Alto, palo y plomo, es la única manera. En 3 letras se resume lo que es el uso progresivo de la fuerza. Carlos Vera, en un espacio veraz. Pues ¿saben qué puede pasar aquí también? Tienen que cuidar hasta el hotel donde llega Roberto Mesa. ¿Alguien prueba su comida? Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví, DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua. Vera a su manera, crítico e independiente. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años en elecciones nacionales o 2 en elecciones seccionales al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Mañana va a estar aquí Marcelo Suárez, el nuevo gerente general de CNEL. El hecho de que venga a los 7 o 10 días de posesionados ya es una gran señal de él. Veremos las respuestas que da sobre los problemas de más de 6,000 usuarios a quienes le están robando con su tarifa de energía eléctrica o su planilla y otros retos que tiene para enfrentar
en 4 meses. El rito final de este programa lo tienen siempre las conductoras, así que adelante, Lorena. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas, por favor, únicamente en términos de sí o no. Número 1. Luego de esto, usted irá de funcionario internacional a uno de los organismos que lo han sondeado para eso, ¿sí o no? No. Número 2. ¿Cómo votará usted en la consulta del Yasuní? Es secreto. Número 3. ¿Es rentable una política internacional sujeta a lo ambiental, sí o no? Lo hemos demostrado, sí. Número 4. ¿La política internacional de los Estados Unidos impulsa en la práctica el cambio climático, sí o no? ¿Puede repetir? Sí. Por supuesto. ¿La política internacional de los Estados Unidos impulsa en la práctica el cambio climático, sí o no? Sí. 5 y última. ¿Es la última vez que usted asume una función pública, sí o no? Faltan 2 minutos para que se acabe ¿Sí? el programa. ¿Sí o no, señor ministro? ¿Sí o no? ¿Es la última vez que asumo? No creo. Qué bueno. Gracias. Mire, gracias, Lorena, te has lucido. Yo soy agresivo, tú eres cruel. Sí, correcto. Señor ministro, hoy trataron en la sesión de gabinete una decisión sobre el TLC con Corea del Sur. ¿Cuál es? 2 noticias cortas. Nos mandaron un oficio pidiendo una bilateral entre el presidente del Ecuador y el presidente de Corea, y la hemos confirmado para la semana del 17 de septiembre en Nueva York. Eso Qué fue bien. una gran señal. Y esa carta la recibimos ayer o antes de ayer. Y hoy hemos tenido una reunión en donde nos han confirmado la visita del presidente Lasso, en la medida que terminemos todos los procesos, para estar en Corea para la firma del preacuerdo de Tratado de Libre Comercio el 15 de octubre. Gran noticia. Nos vemos en un mes. Gracias. Con Gustavo Manrique hemos quedado en que para ahondar y desarrollar más aspectos de la política internacional tendríamos al menos un par de entrevistas más hasta que concluya este periodo de gobierno. Celebro que le haya dado continuidad a la tarea que hizo Juan Carlos Holguín, que se haya adaptado muy rápido al mundo diplomático sin perder su frescura y su frontalidad. Como habrán notado, soy muy crítico respecto a darle tanto crédito a lo ambiental internacional, que en el fondo lo que nos hace es explotar a los que de verdad hacemos un esfuerzo a cambio de 3 o 4 dádivas muy pequeñas, que deberían ser gestos y hechos más significativos. Pero creo a la vez, en ese sentido, que la puerta está abierta y depende de cuán rápido y cuán ancho pasemos por ella para que nos lleve a un camino mejor. En cuanto a la visión general, como lo hemos reiterado a lo largo del programa, de lo mejor de este gobierno ha sido su política internacional, sin dejar de tener reveses o a veces retrocesos, incluso como en la ruptura con la Argentina, por ejemplo. Pero ese legado debe mantenerse, salvarse, consolidarse en el periodo que queda. Y los que están esmerándose por boicotearla, como la Corte obstruccionista, ser puestos en su sitio, por la opinión pública ahora, y después por la historia, ya que nadie los puede echar como se merecen. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas con el nuevo gerente general de SNL, Marcelo Suárez. Trataremos lo que podrá hacer en apenas 4 meses sobre un problema urgente de miles de usuarios con exceso o abuso en el cobro de sus planillas de energía eléctrica. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches.